Bien, Beatriz, muchas gracias. Bueno, y con este material ya recibimos a Rodolfo Saldain, coordinador del equipo redactor de la reforma de la Seguridad Social. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, primero que nada, debate sí, debate no, que... Capaz que ustedes tienen más suerte que los colegas de Desayunos Informales. Lo plantearon la semana pasada a Abdala y Abdala dijo que no. ¿Podría ser con otro integrante del PIT-CNT? ¿Usted tiene inconveniente que no sea Marcelo Abdala? Bueno, tiene que ser alguien que creo que tenga que tener representatividad. Somarúa es parte de, ¿no? de ese comando del PIT-CNT, Sí. por ejemplo. No sé, tendríamos que verlo. Tal vez ustedes tengan mayor suerte que sus colegas. Acá estamos. Bien, Bueno, o sea, ¿usted está dispuesto a Yo, dialogar ver, con quien Yo sea? estoy dispuesto a dialogar. ¿Cómo no voy a estar dispuesto? Durante el trabajo que tuvimos en la comisión, que terminó con la sanción de la ley, tuvimos semanalmente trabajos con Ernesto Murro, con el resto de los representantes del Frente, con Hugo Bay del PIT-CNT. Es decir, Hugo Bay podría ser, por ejemplo, que es un perfil técnico muy importante, que creo que ha estado con ustedes en alguna oportunidad. No sé, es decir, yo estoy dispuesto a conversar acá, en otro canal, en ir al PIT-CNT, donde fuera. Saldain, ¿qué señal se recibe con que ya se esté llegando a las firmas, ¿no? Unos días antes de la finalización del plazo? Bueno, creo que era el escenario más probable, ¿verdad? No es un hecho que sorprenda. Es decir, curiosamente, la Constitución pide menos firmas para un planteo de reforma constitucional que para un recurso contra una ley. Allí hay, bueno, es decir, entonces era el escenario esperable. Ahora, 270.000 personas están en contra, en principio, o por lo menos no avalan al 100% la reforma de la seguridad social. Por eso, en definitiva, terminan dando la posibilidad de que se amplíe a la población la consulta de si están de acuerdo o no. ¿Eso merece una autocrítica? Teniendo en cuenta que Eso merece una valoración, ¿verdad? Es No, decir, simplemente porque, claro, pero, a ver, lo veo desde un escenario de se ha manejado que fue una reforma que no fue de espalda, que hubo un diálogo social abierto, que se escucharon diversas opiniones. Sin embargo, casi 300.000 uruguayos no comparten al 100% esta reforma. Pero yo tampoco comparto el 100%. Estas son obras colectivas, ¿verdad? Es decir, no es posible pensar que una reforma de estas características, que llevan un proceso que en este caso fue de 2 años y algo, es decir, y donde participaron cientos de decisores, todos con su aporte, porque acá en esta reforma hay aportes de gente que incluso ha firmado ahora. Y el hecho de firmar, bueno, Carolina Cose, candidata a la presidencia del Frente, firmó, pero firmó sin pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa. Porque hay que tener presente esto. Esta iniciativa, si bien va contra algunos aspectos de la legislación reciente, por ejemplo, el tema de edades, deroga la reforma de caja notarial del 2019, deroga la reforma de caja bancaria del año pasado y dejaría también sin efecto el cambio de edades de la reforma general aprobada en mayo del año pasado. Es decir, pero genera un nuevo régimen jubilatorio en sí. Ese nuevo régimen jubilatorio en sí es un régimen que fue concebido como de transición en el 1995. Es decir, era un régimen en aquel momento ya inviable y hoy significaría, en números que llevó el Banco de Previsión Social al Parlamento, un incremento de la tasa del IVA de, por ejemplo, 35%. Es decir, ese número tal vez los promotores no lo compartan, ¿verdad? ¿Por qué se llega a ese cálculo? Y bueno, son los servicios técnicos del banco que dicen que el mayor costo que tendría esta reforma tendría ese impacto. Porque se dice que si están, digamos, el caudal de las AFAPs, eso capitalizaría... Sí, pero se agota en 5 o 6 años ese caudal. Rápidamente se agota. Es decir, y este es un gasto permanente. El punto es este. Es decir, y una debilidad fuerte de esta propuesta del PIT-CNT es que no tiene un número por detrás. No han dicho un número técnico por detrás. Y no es que el PIT-CNT no tenga servicios técnicos capaces, los tiene. De hecho, durante la reforma, es decir, creo que con ustedes mismos conversamos más de una vez, bueno, lo que dicen los números, digamos, que está planteando el gobierno y los que decían los del PIT-CNT. ¿Ustedes conocen los números del PIT-CNT sobre la reforma esta? Bueno, hay números que se señalan que no se podrían justificar al día a día, sino que eso no hay ningún número. De los años. No hay ningún número. El PIT-CNT no ha hecho ningún número. Es
decir, entre otras cosas, y tampoco ha controvertido los números que hay. ¿Ustedes no se han preguntado por qué no hay un solo técnico, incluso del Frente Amplio, que esté en el tema, que avale esto? Gabriel Odón en contra, Mario Vergara en contra, el CIMBE en contra. Llamando Orsi. Llamando Orsi. Es decir, hay algo en esta propuesta que no está bien. Es decir, cuando Marcelo Abdala invita a debatir a Delgado, es decir, obviamente es una movida de tipo político, ¿verdad? Pero podría invitar a debatir a Orsi o a Vergara, que están tan en contra como Delgado. Es decir, realmente la propuesta es muy mala y compromete seriamente el desarrollo económico futuro del país y pone una enorme mochila sobre las nuevas generaciones. ¿El grado inversor está en juego? Olvídese, el grado inversor desaparece con esto. Ahora, también hay que señalar, ¿no? Por ejemplo, Mario Vergara ha planteado que no está de acuerdo con este plebiscito, pero sí, si el Frente Amplio ganara las elecciones, llamará un gran diálogo social para rever varios aspectos de la reforma. La consulta es, usted acaba de decir que al 100% la reforma tampoco la comparte. ¿Qué aspectos quedan entonces allí en cuestión? Muchos. Miren, antes de empezar este proceso yo escribí un libro que se llama La Era de los Nuevos Viejos. Estuvo acá presentando. Estuve presentándolo. Allí yo dije lo que era mi opinión, ¿no? Allí está mi pensamiento puro. Si ustedes comparan eso con lo que se aprobó finalmente, hay una distancia muy importante y es normal que así sea. Es decir, una cosa es el trabajo solista de escribir lo que uno entiende en base a lo que ha estudiado, y otra cosa es un trabajo coral, que en definitiva es lo que termina siendo aprobado porque pasa por Poder Ejecutivo, Consejo de Ministros, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Bueno, por eso, ¿cuáles son los principales lineamientos que no comparte o por lo menos no está tan de acuerdo? Mira, en otro libro, publicado después de la reforma, sugería una hoja de ruta para posibles cambios futuros. Esa hoja de ruta incluye que hay que revisar algunos aspectos de financiamiento, por ejemplo, en el sector rural. La propia reforma plantea la creación de una comisión para revisar las exoneraciones de aportes que hay. Que cuidado, son temas bien delicados, porque, por ejemplo... Porque promueven empleo también. Claro, es decir, hay que ver... No, y a ver, la educación y la salud son dos grandes sectores con exoneración de aporte patronal. Supongamos que se suprime esa exoneración. Bueno, eso estaría implicando incremento de costos en materia de salud y que, en definitiva, ¿qué es el mayor costo en salud? Es mayor recursos públicos vía FONASA. Es decir, hay ahí una serie de elementos que hay que revisar. También hay que revisar bonificaciones de servicios. Es decir, hay que revisar, es decir, obviamente, es decir, una reforma, y esta fue una de las cosas que realmente creo que no se hicieron bien en el país, fue que después de aprobada la reforma del 95, no hubo un seguimiento de la reforma. ¿Tendría que ser una reforma viva? ¿En constante análisis? En constante análisis, y por eso precisamente en esta iniciativa que cambia todas las cajas, todas, policial, militar, bancaria, notaria, no solo el BPS, se crea una agencia que se dedique a eso, una agencia que regule y supervise. Eso es imprescindible. Es decir, a ver, cuando comenzó la anterior campaña política, si uno miraba la última información publicada por el Banco de Previsión Social, parecía que íbamos muy bien hasta 2040. Pero, sin embargo, los datos de la ejecución cotidiana ya estaban indicando lo contrario. No se tuvo en cuenta que nacen 30.000 niños menos que en esa época, ¿no? Y bueno, eso es un cambio absolutamente crítico en nuestra sociedad. Porque ¿eso qué implica? Cada grupo de edades, de futuro, va a ser la mitad del que era antes. Ahora y va a tener, pero ojo, esto va a tener que financiar y generar riqueza para un cada vez mayor número de personas grandes. Claro. Saldain, usted mencionaba que habría que revisar las exoneraciones. ¿Eso de alguna manera no le da la razón al argumento de que esta reforma cae prácticamente en su totalidad sobre los hombros de los trabajadores? Cae sobre los hombros de las personas, sin duda. Es decir, ¿por qué? Porque el problema es el nivel del gasto que vamos a tener en algún tiempo. Ponerle más recursos al sistema solo agrava el problema. Es decir,
quienes razonan esto desde el punto de vista del déficit exclusivamente, el déficit importa naturalmente, pero más que el déficit lo que importa es qué parte de la riqueza nacional va a ir año a año o década a década destinándose a nosotros los mayores. Y esa es creciente. Es decir, cuando en verdad hay un cierto consenso en que el sistema de protección social uruguayo debería focalizarse más en niños, en jóvenes, en la maternidad. Es decir, y esta reforma, que vamos a asumir que sea con la mejor intención, es decir, va en el sentido exactamente opuesto. Esa es la razón por la cual prácticamente hay una unanimidad en las personas que analizan técnicamente esto en contra. Es decir, y más allá de los partidos políticos. Saldain, una de las cuestiones principales pasa por la eliminación de las AFAP en base a este plebiscito que promueve el PIT-CNT junto a organizaciones sociales. ¿En cuánto mueve la aguja de un trabajador una AFAP? Bien. Porque se ha sostenido desde la central sindical, si mal no recuerdo, que era entre 3.000 y 4.000 pesos adicionales a la jubilación. Oh, depende, ¿verdad? Ahí... ¿Promedio? No, eso es un promedio que no es correcto. A ver, todavía, recién ahora está habiendo personas que puedan jubilarse por las AFAPs con una carrera relativamente extensa. Cuando se toma ese promedio, se están considerando personas que aportaron a la AFAP 5 años, 10 años o incluso menos. El tema central de la existencia de un esquema de ahorro individual no es tanto quién lo administra, ¿no? Es decir, quien tenga ganas, este es uno de los temas centrales que yo abordo en el primero de los 2 libros que les mencionaba, y no voy precisamente en el sentido de mantener tal como tenemos hoy las cosas. En mi idea había que hacer algunos otros cambios. Pero un sistema de ahorro individual es central para un país que envejece. Es decir, ¿por qué? Cuanto más esté plenamente financiado por ahorro previo, menos la cantidad de adoquines que le ponemos a los jóvenes en el futuro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando éramos campeones del mundo en el 50, había 7 personas en edad de trabajar por cada persona de más de 65 años. Hoy estamos en el orden de los 3. ¿No? Es decir, y si ellos tienen con su esfuerzo generar la riqueza para pagar las jubilaciones, es cada vez más grande ese esfuerzo, ¿no? Este plebiscito se lo hace cada vez más grande. Por eso es necesario, es decir, si esto prosperara, el incremento fiscal que tendría que haber es inconmensurable, ¿no? Es decir, solo hacer frente a la situación de bancaria, profesionales y notarial implica más recursos que los que son necesarios para suprimir la pobreza en el país. En cuanto al ahorro, ¿Pero se dan cuenta de esto? Sí, sí. Es decir, con solo una parte son los recursos necesarios para suprimir la pobreza. Decididamente es una idea, esta que impulsa el PIT-CNT, demos por bueno que inspirada en sentimientos positivos y de solidaridad social, pero que está profundamente errada. Dentro de quienes impulsan el plebiscito menciona justamente el tema de las AFAPs y el ahorro personal, bueno, promoviendo el ahorro solidario, pero además con el manejo de esos dineros que hacen las AFAPs con sus inversiones y para dónde van esas utilidades y esas ganancias. En esta propuesta, si esos fondos van a la base solidaria, esas inversiones se harían por parte del Estado y esas ganancias irían para las personas. ¿Se imagina lo que pasaría? ¿Qué pasaría? El Estado se consume todo. Es decir, ¿se imagina el Estado administrando 22.000 millones de dólares? ¿Qué pasaría ante la más mínima necesidad financiera del Estado? Es decir, ¿qué ha pasado con los proyectos de, como decía Mujica, una vela al socialismo? Están destinados a fracasar. La inversión de fondos es una actividad profesional. Es decir, no es una actividad... Pero el Estado tiene organismos que son competitivos. ¿Cuál? Con el mercado. Banco República, pienso, por ejemplo, más allá de las diferencias que puede tener. Banco República una FAP. es el dueño de una FAP. Pero en esa línea, ¿por qué no podría ser competitivo? Es que el Banco República tiene una FAP. Es República FAP, es mayoritariamente del Banco República. Otra parte del BPS. Hay otras AFAPs, ¿no? Bueno, está, pero es decir, y esa es muy buena y es una FAP. ¿Ah? A ver, pensemos en esto. La inversión de las AFAP requiere dinamismo y un nivel de conocimientos de mercados que son especialistas. Por eso es que el República tiene una unidad especializada
digamos, que no es del Banco República, pero de la que es el principal accionista. El 20% de las inversiones de las AFAPs está en actividades productivas. Es decir, la Intendencia de Montevideo, probablemente ustedes lo hayan dado como noticia, está haciendo un llamado para renovar la flota y llevarla toda a electricidad. ¿A quién recurrió la Intendencia de Montevideo para financiar eso? Es decir, podríamos decir a las AFAPs. En verdad es al ahorro que tienen los uruguayos en las AFAPs. Es decir, las AFAPs, es decir, esto si va al Estado, desaparece. Ahora, Saldain, leía un informe de La Diaria de junio del año pasado que decía que entre el 81 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias, pero para 2018, 18 países ya habían revertido dichas privatizaciones y ponía el ejemplo de Argentina en 2008, Bolivia, República Checa, Polonia, entre otros. ¿Vamos a contrapelo, como señala? No, por suerte informe? nosotros no privatizamos el sistema. Nosotros creamos un sistema mixto. Eso se refiere a un sistema a la chilena, al cual Uruguay expresamente le dijo que no en el año 95. Ahora, ¿Eso ha sido fundamental para el país? Absolutamente fundamental. Miren, si ustedes tienen la oportunidad de repasar la comparecencia de la Organización Internacional del Trabajo en la Comisión de Diputados y del Senado cuando se discutió la última reforma, precisamente la OIT allí dice que esta reforma va en el sentido correcto. Es decir, eso que tú acabas de leer es correcto para países que siguieron un camino diferente del Uruguay. Únicamente de la privatización. Claro. Uruguay siguió un camino distinto, un sistema mixto, multipilar. Y eso hoy es un estándar prácticamente en todas las reformas que está habiendo en el mundo. De no prosperar este plebiscito, ¿podrían hacerse algunas modificaciones a este sistema? Usted ya mencionaba que sí. Me refiero a probables lineamientos que afectan a los uruguayos más allá de tecnicismo. Por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación, que ahora es obligatoriamente hasta los 65. ¿Se podría flexibilizar eso? Mire, haciéndolo, por ejemplo, opcional? Porque yo creo que opcional es siempre. Bueno, pero ahora opcional a partir de los 65. Te voy a dar una respuesta bien directa. Eso no es viable. Es decir, flexibilizarlo más de lo flexibilizado que está. Durante los próximos 10 años a nadie le cambia la edad jubilatoria. Es decir, quien tenga 40 años de trabajo se sigue jubilando con 60 siempre, haya nacido cuando haya nacido. Si tiene 38 o 35 años, también va a jubilarse con 62, 63. Es decir, recién hay un primer cambio para quienes están nacidos, es decir, recién allí los nacidos en el 77 es la primera generación que va a 65 años. Es decir, está bastante más allá adelante. ¿Ustedes saben cuál es la edad jubilatoria de los países de la región? Es 65 años, Argentina, Chile. Es decir, ese cambio, en mi opinión, es decir, tiene hoy un nivel de flexibilidad suficiente en la reforma. Si hay puestos de trabajo particularmente exigentes, también 60 años de edad. Es decir, caso construcción, casos rurales y otros. La ley prevé que se puedan plantear otros. Es difícil pensar en algo más flexible que eso. Pero de alguna manera la gente le afectó, ¿no? Por algo, la adhesión a este plebiscito. Bueno, la adhesión a este plebiscito tiene que ver mucho con también aspectos ideológicos, ¿verdad? Es decir, este es un plebiscito que no solo recoge la idea de que las personas se expresen mediante un mecanismo de adhesión popular, sino que también recoge una visión que tienen muchos sectores en el país, es decir, y bueno, que están, digamos, muy marcada por el tema político. Es decir, en esta oportunidad, diríamos que el espectro que apoya el plebiscito es más reducido que el espectro de la izquierda, pero es un espectro que tiene, digamos, que tiene que ver allí, y las personas que opinamos que es un muy mal camino, es mucho más amplio que el gobierno. Incluye a buena parte también de los sectores del Frente Amplio. Saldain, justamente hablando del Frente Amplio, en su momento cuando se planteó la posibilidad de recolectar firmas para alcanzar este plebiscito, que va a tener lugar en caso que la Corte lo avale en el mes de octubre, había señalado que iba a dejar libertad de acción, más allá que algunos de los sectores que integran el Frente Amplio se manifestó a favor y militó para recolectar firmas.
Ahora el Frente Amplio lo va a poner nuevamente sobre la mesa para ver cómo se encara la campaña electoral. ¿Cómo lo toma eso usted? Me parece imprescindible, ¿verdad? Yo escuchaba a Pereira hoy más temprano en una intervención de ayer, y es natural que un partido que aspira a gobernar le diga a la población qué piensa hacer con tamaño tema arriba de la mesa, ¿no? Me parece que es correcto. Es más, me parece que no sería posible que el Frente Amplio transitara la campaña electoral sin una definición expresa, ¿verdad? ¿Cree que puede llegar a estar en contra de este plebiscito? Yo creo que debe estar en contra. ¿Y si no lo estuviera? Cometería un error muy importante. Teniendo en cuenta que, bueno, es lo que yo le señalaba al principio, escucho a esa voluntad popular de casi 300.000 personas que dicen, quiero esto, o por lo menos estoy a favor de esto. Miren, los dirigentes políticos tienen dos formas de dirigir. Una es ser dirigidos por lo que entienden que la gente quiere oír. Y otra es decirlo la verdad y hablar desde la verdad. Yo he visto en este proceso dirigentes del Frente Amplio en esta segunda posición, muchos, ¿tá? Desde el expresidente Mujica, Orsi, Vergara y muchos otros, ¿tá? Parecería que el Frente Amplio, en la definición que es razonable que vaya a tomar, por sí o por no... ¿Se para en contra de la reforma? Hable con la verdad, ¿verdad? Hable con la convicción, es decir, y sea formador de opinión, ¿no? Y no solo receptor de opinión. Obviamente, la tentación demagógica siempre puede estar, y no solo en el Frente, ¿verdad? Eso en campaña política. Bueno, pero Vergara ha señalado eso, que no está a favor de la reforma porque entiende que no es la más adecuada, está en contra del plebiscito, va por un camino del medio que si somos gobierno... Es un camino muy particular, ¿no? Modificar la Constitución. Bueno, pero el de Vergara no, el de Vergara me parece que es el camino natural. Es decir, aspiro a ganar, si gano lo que no me gusta, voy a tratar de modificarlo. Parece que es lo normal. Es decir, lo de modificar la Constitución. A ver, poner en la Constitución 60 años como edad jubilatoria define que vamos a estar más tiempo jubilados que trabajando. Es decir, ¿cuál es la esperanza de vida que hoy tiene un uruguayo de los 60 años? Está en el orden de los 25 años, ¿no? Y va creciendo a razón más o menos de un mes por cada año que pasa. ¿Es razonable que eso esté en la Constitución? Y para que lo paguen los jóvenes cada vez menos jóvenes tengan que pagarlo, obviamente no es razonable. Eso es materia legal, sin duda es materia legal. Saldain, muchas gracias por estos minutos. Un gusto como siempre. Ameritará otras charlas su trabajo como asesor de Delgado también, que no nos dio el tiempo. Vamos a ver. Gracias. Gracias.